Bueno, nosotros somos el grupo 1 y vamos a continuar con el acoplamiento con dos equilibradores reactivos o dos stubs. Bueno, la técnica es interesante porque cualquier carga finita diferente de cero se puede acoplar a la línea con un stub. Sin embargo, si la frecuencia o la carga cambian sustancialmente después del hecho del acoplamiento, habrá que modificar la longitud del stub y también su posición a lo largo de la línea. Lo primero no es mayor problema, pues existen dispositivos deslizables que permiten acercar o alejar el cortocircuito, según la reactancia de entrada que se desee. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos un acoplamiento de impedancias con un equilibrador reactivo o stub en el inciso A, y en el inciso B tenemos un acoplamiento con dos stubs. En el inciso A podemos intentar modificar la posición del stub si puede resultar muy inconveniente, en particular en un cable coaxial. La solución a esta dificultad es emplear dos equilibradores reactivos en lugar de uno solo. De esta manera, las posiciones de los dos stubs se conservan fijas y sus reactancias de entrada respectivas se pueden variar deslizando el cortocircuito, lográndose así la sintonización o el acoplamiento en un rango más amplio de frecuencias. Pero esta alternativa sin duda de acoplamiento es mejor que la que utiliza un solo stub, pero tiene el defecto de que no hay solución posible para todo tipo de carga, sino solamente para un cierto rango de valores de Z sub L. Cuando este problema se presenta, la solución inmediata es emplear tres stubs. Con ello, cualquier carga puede acoplarse a la línea. El criterio y el procedimiento gráfico a seguir para adaptar o acoplar una línea con su carga empleando dos equilibradores reactivos de posición fija se describen a continuación. Como podemos ver, la condición de acoplamiento en las siguientes terminales A y A complemento es la misma que en el caso del acoplamiento con un stub. Es decir, a la derecha de A y A complemento, la línea debe ver una admitancia de entrada Y sub 0, igual a su admitancia característica. La distancia L sub 2 entre las dos ramas cortocircuitadas debe fijarse y por lo general se hace igual a lambda entre 8, aunque también pueden emplearse otros valores. Después se fija L sub 1 y el problema entonces se reduce a encontrar las longitudes L1 y L2. Si la situación lo permite, L1 puede inclusive ser igual a 0, es decir que el stub L sub 1 se puede conectar junto a la carga, trabajando con admitancias normalizadas en A y A complemento. Entonces debe tenerse que Y sub I es igual a 1. Para que lo anterior se cumpla, debemos sustituir estos valores en la siguiente ecuación, ¿no? Bueno, en la carta de Smith, la admitancia Y sub A igual a 1 más JB sub A debe estar en algún lugar sobre el círculo correspondiente a G igual a 1. Por lo tanto, esta admitancia transferida al punto B, donde está conectado el stub 1, es decir, desplazar una distancia L2 hacia la carga, debe estar en algún lugar sobre otro círculo que equivale al círculo G igual a 1, movido un ángulo igual al equivalente a moverse L2 hacia la carga, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, todas las admitancias posibles sobre el círculo G igual a 1 se transfieren al punto B y quedan ahora en el círculo B. En la figura se ha supuesto que L2 es igual a lambda entre 8 y se muestran a manera de ejemplo tres posibles ubicaciones de y su transferencia correspondiente al círculo B. Estas transferencias se efectúan trazando círculos con centro en la carta. Suponiéndose que la admitancia normalizada Y sub L de la carga queda ubicada como se muestra en la imagen de la carta Smith, esta admitancia puede ser transferida al punto B, desplazándola L sub 1 hacia el generador en el sentido de las manecillas del reloj.
En la carta quedaría sobre su círculo del módulo de P, que sería constante, y sería el círculo 1, en el punto indicado por Y sub B. En B están conectados en paralelo el stub 1 y la línea, de modo que la admitancia total vista desde la izquierda sería igual a esta ecuación, a la primera. Pero Y sub B negativo es igual a Y sub A. Después de ser transferida al círculo B, y como Y sub S1 no tiene parte real, toda la parte real de Y sub B negativo debe ser igual a la de Y sub B positivo. Es decir, que la admitancia transferida de la carga Y sub B positivo debe estar sobre el círculo con la misma G que Y sub B negativo. Se muestra una sección de este círculo con G constante, que sería el círculo 2, y la ubicación encontrada para Y sub B negativo, conocida como Y sub B, su substancia se sustituye en la primera ecuación. Para encontrar la substancia con la que se debe contribuir el stub 1, obtenemos esta segunda ecuación, ¿no? Igualando las partes imaginarias, obtenemos la tercera ecuación. Como ya se sabe dónde está Y sub B negativo, se transfiere al círculo G igual a 1, en donde lee la admitancia normalizada Y sub A. La substancia de esta debe ser el negativo de la substancia del stub 2, para que la admitancia total sea igual a 1. Con esto ya se puede calcular las longitudes de los stubs y el problema de acoplamiento ha quedado resuelto. Cabe resaltar que en la carta Smith está impresa en su forma de impedancias. Hay que trabajar sobre ella pensando en su forma de admitancias. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy buenas tardes. En esta oportunidad, en base a todo lo explicado anteriormente por parte de mi compañero, vamos a pasar a la resolución de un ejercicio, empleando cada uno de los conceptos explicados y de la misma forma, pues, de aquellas fórmulas presentadas, ¿no? El enunciado dice: una línea de transmisión cuya impedancia característica en una carga de 50 más J70 ohmios se desea acoplar la línea por medio de dos stubs, situados respectivamente a una distancia de 0.2 lambda más lambda octavos. Con relación a la carga, encuentre la longitud de los dos acopladores cortocircuitados empleando la carta de Smith. Bueno, podemos visualizar la imagen, la figura sobre la cual tenemos que trabajar y realizar el análisis correspondiente. Como podemos ver, tenemos ya el dato de la impedancia característica de la línea, la impedancia de la carga y asimismo las distancias entre los puntos, desde el punto 1, que se llegaría a considerar la carga, hasta el punto B del primer stub, y asimismo del punto B al punto A, que es la distancia entre el stub 1 y el stub 2, que es de nada menos de lambda octavos. Lo que tenemos que encontrar en este ejercicio son las longitudes de los stubs. En ese caso nuestras variables son L1 y L2 y lo vamos a encontrar paso a paso. El paso número 1 es hallar la admitancia normalizada de la carga, que es igual a la primera ecuación que podemos ver acá. La admitancia normalizada es igual a la admitancia de la impedancia dividido entre la admitancia normalizada. Entonces, primeramente, tenemos que hallar la admitancia de la impedancia que nos da el problema. A través de esta fórmula tenemos la admitancia igual a 1 dividido entre la impedancia, que es nada menos que 1 dividido entre la impedancia, que es 50 más J70, ¿no? A través de el desglose o de este procedimiento que podemos ver acá, es que lo vamos a convertir en admitancia. Como podemos ver, estamos trabajando con lo que es números complejos. Entonces el procedimiento es que tenemos que multiplicar por nuestra impedancia local, pero con signo cambiado, ¿no? Entonces arriba con menos, desarrollamos, multiplicamos y hallamos el resultado de lo que es nuestra admitancia que nos va a salir en Siemens.
Entonces la admitancia de la carga es, como pueden ver aquí, el resultado final 0.00676 menos J 0.00946 Siemens. Una vez que hemos encontrado eso, pasamos a buscar lo que es la admitancia característica, ¿no? En este caso es a través de esta fórmula, 1 dividido entre esa impedancia, lo cual llegaría a ser 1 dividido entre 100, nos da como resultado 0.01 Siemens. Cuando ya tenemos los dos resultados, recién podemos utilizar la primera ecuación que hemos visto. Entonces la admitancia normalizada, ¿a qué llega a ser? Pues los datos o los resultados que hemos encontrado, simplemente lo pasamos a esa fórmula, ¿no? La admitancia normalizada va a ser igual a este resultado que hemos encontrado dividido entre este otro, lo cual nos da el resultado de 0.676 menos J 0.946. ¿Y en qué se constituye este primer dato que hemos encontrado? La admitancia normalizada se constituye como el primer punto que tenemos que colocar en nuestro mapa de Smith. Como podemos ver, aquí ya tenemos, nuestra carta de Smith, donde ya tenemos el resultado final. Simplemente que lo vamos a ir explicando paso a paso en base a los datos que vayamos encontrando. Entonces, el primer punto, ¿dónde se va a encontrar? Como podemos ver que está denotado por la flecha, el primer punto se encuentra aquí. ¿Y cómo podemos saber que específicamente estamos hablando de ese? Pues tenemos como parte real 0.676 en nuestra carta de Smith. Este punto tenemos que ver que está cayendo justamente entre 0.6 y 0.7 de la parte real. Entonces se está aproximando un poco más al 0.7, de tal forma que si seguimos el recorrido de esa parte real, encontramos que efectivamente el punto se encuentra ahí, ¿no? Ahora, en la parte imaginaria tenemos lo que es 0.946, lo cual tenemos que hallar evidentemente en nuestra carta de Smith, 0.946, y podemos visualizar que efectivamente está más próximo al 1. Entonces nuestro punto 1, por ende, tanto en la parte imaginaria como en la parte real, el punto se encuentra en esta parte. Muy bien, ahora realizando el análisis efectivamente del punto A al punto B menos, porque ya hemos hecho el análisis del punto 1 al punto B más, fruto de donde ha salido nuestra primera circunferencia en la carta de Smith. Ahora, centrándonos en esto, vamos a analizar el punto A, que tanto a su parte izquierda del punto de conexión de este stub 2 tiene que tener una admitancia normalizada igual a la unidad, como podemos ver aquí. ¿Y por qué? Por condiciones de acople. Entonces, ¿a qué va a ser igual su admitancia? Como podemos ver aquí, la parte real y la parte imaginaria. Entonces la parte real va a valer a 1 y esto va a estar denotado como la admitancia en el punto A, como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a llegar qué es lo que más importante que podemos sacar de esto? Que como el stub 2 proporcionará la susceptancia BS2, que vamos a ver, como pueden ver aquí, BS2, inmediatamente después del punto de conexión, la admitancia va a llegar a valer lo que podemos ver en este cuadrito. Entonces todos los puntos posibles de esa admitancia se encuentran específicamente en un círculo que está denotado por C1, donde la parte real evidentemente es 1, como podemos ver en la carta de Smith, que está dibujado acá. Entonces la parte real es 1, pero ¿por qué está aquí? Desde este 1 hasta justamente la final de la carta, podemos llegar a medir, vemos la mitad y efectivamente con compás dibujamos nuestra circunferencia, que va a estar denotado por C1, que efectivamente corresponde al stub 2, donde van a estar todos los puntos posibles de la admitancia, de su admitancia, perdón. Bien, ahora continuando, al transferir todo, ahora cuando tenemos esos puntos en admitancia, esto lo va a llegar a transferir al siguiente stub en dirección hacia la carga. Pero aquí existe un razonamiento aquí existe algo característico de este tipo de ejercicios. En la carta eso equivale, cuando estamos hablando de transferencia al siguiente stub, equivale a decir que el círculo 1 se va a llegar a mover, pero en sentido contrario a las manecillas del reloj.
el nuevo círculo que va a resultar de ese movimiento va a estar denotado por C2, que contiene todos los puntos posibles efectivamente del siguiente punto, que en este caso hemos dicho de B menos, porque el análisis estaba empezando en B menos hasta A, ¿no? Entonces esto va a estar, como pueden ver aquí, es esta circunferencia, la segunda circunferencia que va a estar denotada por C2, que se llega a dibujar. Entonces esto tiene que estar delta octavos, ¿no? Como nos decía el problema, delta octavos está separado entre ambos puntos. Entonces, ¿cómo va a poder llegar a dibujar esto? Porque esto equivale a decir 90 grados. Fácilmente, pues podemos llegar a dibujar una línea horizontal y una línea vertical. Entonces, llegando a este punto, llegamos de nuestra línea horizontal, justamente de nuestra mitad hasta el origen, llegamos a dibujar nuestra segunda circunferencia. Ahora, ¿cuál es el razonamiento de esto, como estaba explicando mi compañero al inicio? Pues que efectivamente, cuando se habla de la transferencia, desde la primera circunferencia hasta la segunda, existe una distancia punto a punto de delta octavos. Pero efectivamente es muy difícil tomar esa relación y dibujarlo en la vida real. Es por eso que lo más fácil, como pueden ver aquí, es dibujar una línea horizontal, una vertical, que esto equivale a decir 90 grados, y justamente en la parte central de aquí, con compás, dibujar nuestra circunferencia. Entonces es ahí donde tenemos efectivamente nuestra circunferencia 1 y circunferencia 2, correspondientes a las admitancias, ¿no? A las admitancias. Bien, ahora vamos a hacer el análisis específicamente de esta parte, del primer stub que contamos, tanto con B menos como B más en esta parte, ¿no? Entonces, en primera instancia, ahora que todo encaje correctamente en el punto de conexión del stub más cercano a la carga, ya que este es el más cercano a la carga, se debe cumplir que la suma de las admitancias a la izquierda y a la derecha del punto de conexión tiene que llegar a ser la misma. Entonces, como el stub 1 no va a llegar a contribuir una parte real, la parte real que va a tomar en B menos va a tener que ser igual a la parte real en B más. Por lo tanto, tiene que cumplir que B menos se encuentre desplazando B más sobre el círculo de la parte real 0.9 hasta cruzar al círculo de 0.2, lo cual vamos a poder visualizar en la siguiente figura de nuestra carta de Smith. Entonces de aquí van a llegar a salir dos posibilidades para lo que son las longitudes, lo cual vamos a ver a continuación. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, los valores de la susceptancia van a basarse en dos posibilidades. La primera que podemos ver en esta ecuación, que dice 0.9 más j.005. ¿Y de dónde sale eso? Pues vamos a ver cuando lo dibujemos en la carta de Smith. Y como tiene que ser igual a B más, hacemos la igualdad de la admitancia de B más, que es 0.9 menos j 1.14 más jbs, que es la susceptancia. Entonces tenemos que hallar lo que es la susceptancia, que en este caso nos va a dar, en base a toda esta igualdad, que es 1.145. Pero ahora, ¿de dónde ha salido eso? En base a este procedimiento que podemos ver acá. La admitancia compleja inicial, que lo vamos a ir denotando paso por paso acá, pero más adelante, para encontrar esos resultados, evidentemente se ha seguido esta secuencia de pasos. El primero dice la admitancia compleja inicial, que sí la tenemos, que es 0.9 más j 0.05. Esta admitancia compleja está en forma rectangular y tenemos su parte real como su parte imaginaria. Como segundo paso tenemos que separar las componentes de la expresión. Como puedes ver aquí, tenemos esta igualdad, tenemos la parte real en ambos extremos, la parte imaginaria y evidentemente nuestra susceptancia. Lo que están haciendo aquí es decir que la admitancia total es igual a una parte que ya está dada, que es 0.9 menos j 1.14, más una susceptancia adicional, que es lo que hay que encontrar. Entonces, como tercer paso, ajustamos la parte imaginaria. Ahora igualamos las partes imaginarias en ambos lados de la ecuación. La parte imaginaria del lado izquierdo es j 0.05, la parte imaginaria del lado derecho es menos j 1.14 más j y la susceptancia. Entonces de esa ecuación finalmente la llegamos a igualar y nos sale 0.05 igual a menos 1.14 más la susceptancia. Despejamos la susceptancia
y evidentemente nos queda una suma de 0.005 más 1.14 igual a 1.145, que es de la primera opción. Entonces, para hallar la segunda, evidentemente se tiene que seguir esa misma secuencia de pasos. Ahora, ya tenemos lo que son nuestras dos opciones. Ahora, vamos a pasar a la carta de Smith a visualizarlas. Y nuestra primera opción se encuentra aquí. Y nuestra segunda opción se encuentra aquí. Como sabemos, tenemos una parte de real de 0.9. Nuestra circunferencia tenemos que llegar a dibujar de la misma forma que hemos dibujado esta circunferencia denotado por C1. Vemos nuestra parte real, en este caso es 0.9, y en base a esta recta medimos cuál es la mitad para dibujar nuestra circunferencia. En este caso, como he mencionado antes, simplemente tenemos que dibujarla hasta el punto donde se interconecte con la circunferencia 2, ya que pertenece evidentemente al stub 1. Cuando llegamos a esa parte, nuestra primera parte se queda aquí, desde donde está partiendo esta circunferencia, que en este caso es Y denotado con B1, como es nuestra primera opción. Nuestra parte imaginaria es lo más cercano a 0. Entonces, para que no sea completamente 0 nuestra parte imaginaria, porque evidentemente no lo es, se opta por poner este valor. Ahora, ¿dónde está chocando con la circunferencia 2? Es lo que vamos a hallar justamente en nuestra segunda opción. Y nuestra segunda opción dice que es J 1.96. Entonces vemos aquí que evidentemente la parte real es 0.9 y la parte imaginaria es 0.96, que es lo más cercano a 2. Entonces podemos ver que en la parte imaginaria evidentemente este punto es lo más cercano a 2. Entonces ya hemos hallado lo que son nuestras dos opciones justamente cuando estamos hablando justamente en esta parte. Ahora vamos a pasar a nuestras opciones para el punto A, que quiere decir para el stub 2. Bien, una vez realizado el anterior análisis, ahora nos enfocamos netamente en lo que son valores posibles para la susceptancia para el punto A. Para el punto A evidentemente tenemos que nuestra parte real es 1. Entonces, como nuestra parte real es 1, tenemos que dibujar una circunferencia de tal punto que llegue a chocar a lo que es nuestra circunferencia denotada por C1, porque evidentemente este corresponde al stub 2. Entonces, chocando la circunferencia de C1 hasta C1, tenemos que nuestro valor, o esta pequeña circunferencia, ¿no? Haciendo con el compás, poniendo punto de origen nuestra parte real que es C1, nuestra circunferencia partiría desde 0 y finalmente en la parte real y chocaría lo más próximo que a esta parte. Entonces este puntito va a ser nuestra primera opción, y la parte imaginaria podemos ver que es 0.1 y nuestra parte real evidentemente 1, como podemos ver aquí. Entonces, realizando todo el anterior procedimiento que se explicó anteriormente, llegamos allá a nuestra primera opción BS2, que es menos 0.1. Ahora, para nuestro punto 2 tenemos que hallar la punto final donde va a llegar a chocar a la circunferencia denotada por C1. En este caso, como podemos ver aquí, va a llegar a ser este punto, quiere decir primer punto, pasa todo esto y finalmente para pasar toda nuestra circunferencia C1, este llegaría a ser el punto final. Entonces, ¿cómo lo hallamos? De la misma forma tenemos C1 como nuestra circunferencia. Entonces vamos a llegar a dibujar una pequeña circunferencia, o simplemente hasta donde va a chocar con la parte final de la circunferencia denotado por C1, como sería esto. Dibujando con el compás, nuestra circunferencia llegaría a salir estas líneas punteadas. Entonces, ¿cuáles van a ser la parte real e imaginaria específicamente de este punto? La parte real, vamos a ver que es 1 efectivamente, y nuestra parte imaginaria está muy cerca está un poco más alejado del 2. Entonces va a ser 2.1 como está escrito aquí. Nuestra parte imaginaria va a ser 2.1, y realizando todo el procedimiento anteriormente explicado, pues nos sale el resultado de 2.1 para esta segunda opción de stub 2. Como ya hemos hallado los posibles valores de la susceptancia, finalmente pues llegamos a hallar los valores para el cálculo. Entonces ahora necesitamos o requerimos efectivamente otra carta de Smith, donde vamos a llegar a poner los valores de susceptancia que hemos encontrado.
El primer valor de susceptancia es 1.145. Entonces vamos a buscar aquí el valor 1.45. Desde el origen marcamos una línea recta y vamos a ver que en esta parte imaginaria pues llegue a chocar efectivamente con lo que es 1.145. entonces estamos aquí y efectivamente va a chocar por ahí. Ahora, pero ¿de dónde ha salido esta longitud? 0.386. Entonces, para hallar efectivamente ese valor, tenemos que recurrir al siguiente procedimiento de cálculo, como puedes ver en esta imagen. Desde aquí, desde el punto 0 hasta aquí, podemos ver que está chocando en 82 grados, efectivamente, ¿no? Basándonos en los grados que podemos ver aquí, pero aquí nos dice 0.386, que volviéndolo a grados, efectivamente no es 82. Entonces el cálculo es, estos 82 grados lo vamos a restar menos 360 grados de una vuelta completa, lo cual nos da 278 grados. Esos 278 grados vamos a multiplicar por 0.5 lambda y lo dividimos entre 360, lo que finalmente nos da el resultado que está denotado aquí, 0.386 lambda. Y es el mismo procedimiento para cada uno de las soluciones o posibles soluciones que hemos encontrado. Por ejemplo, BS2 3.1 nos dice, ¿no? Entonces, en la parte imaginaria tenemos que buscar 3.1 desde el origen, marcamos una línea recta que está el 3.1 por aquí, y para hallar su longitud pues efectivamente de la misma forma tenemos que realizar este procedimiento. Vemos 0, vemos en qué grado está chocando y realizando el procedimiento vamos a hallar lo que nos está dando a conocer el resultado final acá. Entonces sería la conclusión del ejercicio. Ahora vamos a pasar a otro tema importante. Bien, ahora finalmente vamos a entrar a lo que es un tema muy importante y bastante interesante, la verdad, que dice resonancia, factor de calidad y cavidades resonantes, que en sí es un tema que abarca muchos, se puede llegar a decir muchos términos técnicos, muchas características funcionales, pero aquí vamos a llegar a mencionar simplemente las más importantes. Entonces, además de lo que hemos visto en anteriores ejercicios que pueden encontrar dentro de este canal referente a líneas de transmisión y algunas que se les va a llegar a recomendar de otros canales, igual de ejercicios muy bien explicados, llegamos a este tema muy importante que se refiere a la fabricación de filtros, puede llegar a ser medidores de frecuencia, amplificadores y osciladores, específicamente en un tramo coaxial cortocircuitado en ambos extremos que puede darse bajo ciertos parámetros específicos de trabajo. Entonces, funcionar con una cavidad resonante o resonador de cavidad a muy altas frecuencias, se puede tomar en cuenta que un resonador va a llegar a tomar el lugar de lo que sería un conjunto de inductancias y capacidades empleadas a frecuencias más bajas en circuitos resonantes y sintonizados. Entonces, antes de entrar en algo muy específico, nos vamos a limitar a los ejemplos que podemos visualizar acá, que son básicamente dos circuitos resonantes, uno que se encuentra en serie y otro que se encuentra en paralelo, y cuya frecuencia de resonancia está dado por esta fórmula que podemos ver acá. Entonces, se dice que un circuito es resonante cuando responde a la entrega o a la salida con amplitud máxima en una cierta fuerza o señal de entrada aplicada. Y bueno, esto ocurre a una cierta frecuencia de resonancia en la que tanto la reactancia inductiva es igual a la magnitud de la reactancia capacitiva, como podemos ver que corresponde a esta igualdad. Entonces, finalmente, sustituyendo la velocidad angular igual a 2pi por la frecuencia, la igualdad anterior se resuelve para encontrar la frecuencia de resonancia. Entonces, si ahora se introduce una resistencia que tiene todo circuito, en la vida real, los circuitos en serie y en paralelo llegarían a adoptar la siguiente forma que podemos visualizar acá. Entonces, con eso concluimos explicando la parte más importante de este tema y no sin antes agradecerles por su atención. Muchas gracias.